El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes en individuos activos. Supone el 30% de las lesiones deportivas en jóvenes de 10 a 19 años y se estima que tiene una incidencia de 61 en cada 10.000 habitantes. Del 100% de las lesiones de esguince de tobillo, 50% se producen en actividades deportivas y el otro 50% supone actividades de la vida diaria, como el bajar escaleras o caminar. Aunque la mayoría de las lesiones responde bien al tratamiento conservador, hay muchas lesiones que van a tener una inestabilidad y una disfunción crónica, lo cual tiene un impacto severo en la calidad de vida de las personas que lo presentan. Con base en los estudios se han demostrado que existe hasta un riesgo del 18% de presentar un esguince durante los primeros 24 meses posterior a la primera lesión. Por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en el cuidado, diagnóstico y detección de estos. La clasificación del esguince de tobillo depende del grado de lesión tisular que se genere y la podemos dividir clásicamente en 3 grados. El grado 1 da lugar a un estiramiento de las fibras ligamentosas que se considera un esguince leve y en este caso solamente es un estiramiento. El grado 2, por su parte, da lugar a un desgarro parcial de las fibras ligamentosas y se considera un esguince moderado. Los esguinces de grado 3 dan lugar a un desgarro considerable de las fibras ligamentosas, llegando a su ruptura incluso, y se consideran esguinces graves. La gravedad de un esguince de tobillo se puede establecer mediante una exploración física exhaustiva. Es muy importante hacer la distinción de los diagnósticos diferenciales, como puede ser una fractura, una probable luxación o subluxación y también una lesión del cartílago articular. Es importante que hablemos de la anatomía para poder entender cómo son las lesiones del esguince de tobillo. Para esto, tenemos que recordar que el tobillo es la unión de la pierna y el pie, el cual asegura la transmisión de las fuerzas ejercidas sobre el miembro inferior en posición vertical y durante la locomoción. La articulación es la unión del peroné, tibia y astrágalo. Esta articulación se conforma a su vez por la articulación tibio-peronea astragalina y las articulaciones subastragalina anterior y posterior. Los movimientos que nos permiten son la dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión. La tibia y el peroné están unidos por la mortaja, que es la unión de la membrana interósea y la sindesmosis. Es importante hablar de los ligamentos que conforman los esguinces más comunes. Para esto vamos a hablar del ligamento peroneo-astragalino anterior, el cual es el que se lesiona con más facilidad ya que es el más débil y se identifica como una banda delgada de 20 milímetros de largo y de 2 milímetros de grosor. Tiene un origen en el margen anterior del malleolo lateral y se inserta en la región anterior del astrágalo a nivel del cuello. Algunos autores consideran que el calcáneo también pertenece a esta articulación. Sin embargo, depende de dónde lo leamos, algunos autores consideran que no, y que este solamente pertenece al talón. Los esguince son consecuencia de un mecanismo de inversión forzada y flexión plantar combinados. Un mecanismo menos común es la eversión, pero este raramente se presenta. Los músculos que cruzan el tobillo y se insertan en el pie proporcionan control dinámico del tobillo. El más importante es el grupo de músculos peroneos, que está compuesto por el músculo peroneo corto y largo y el tercer peroneo. ¿Por qué tienen importancia? Son muy importantes ya que son responsables de la eversión del tobillo, por lo tanto se van a oponer a la inversión. Dado que no existen músculos que se inserten directamente en el astrágalo, la movilidad del astrágalo está definida por la posición del pie y del tobillo, y el cual va a encontrar su posición más estable a la dorsiflexión. La inversión es la rotación interna del pie, con elevación del borde interno de este. Los músculos que participan en la inversión son tibial anterior y tibial posterior, principalmente, pero pueden participar otros como el flexor largo de los dedos, flexor del dedo gordo, extensor largo del dedo gordo, pero estos son variantes anatómicas. Es importante saber que el mecanismo de inversión tiene un arco normal de movimiento de 0 a 35 grados, por lo tanto, si supera esto, habrá una lesión y por lo tanto un esguince. Otros músculos que nos ayudan para estas tareas son los flexores dorsales o extensores, el cual el principal es el tibial anterior. Y, por último, los flexores plantares, el cual es el tríceps dural. El primer objetivo al tratar un esguince de tobillo se trata de proteger los tejidos lesionados de alguna lesión adicional. Es importante recalcar que el reposo absoluto rara vez es la opción preferible.
Se debe de mantener un reposo relativo de los tejidos lesionados para limitar tensiones adicionales y alguna lesión potencial. Debemos animar a los pacientes a participar en actividades que no produzcan dolor y no pongan en tensión los ligamentos lesionados. El tipo de actividad que puede tolerarse con seguridad varía dependiendo de la gravedad del esguince. Y puesto que la mayoría de los esguinces afectan a los ligamentos laterales y están causados por flexión plantar e inversión del pie, el paciente debería evitar estas actividades al menos durante los primeros días después de la lesión. Puede ser necesario proteger el tobillo lesionado con un entablillado, una férula o un vendaje funcional, como lo presentaremos más adelante. Pacientes con esguinces de grado 2 o 3 podrían necesitar aparatos de apoyo como pueden ser muletas, un bastón o alguna bota para caminar. El tratamiento se basa en un plan funcional que limita la inmovilización y estimula las actividades libres de dolor que no pongan un exceso de tensión sobre los ligamentos lesionados. Para colocar una férula suropédica, habrá que comenzar por medir desde la base de los quinto-metatarsianos hasta el ángulo popliteo. Con la medida obtenida previamente, haremos 8 dobleces en una guata de algodón y repetiremos el mismo proceso con otra guata. Una vez realizado lo anterior, abriremos nuestra venda enyesada y realizaremos el mismo proceso que con la guata. La única diferencia es que con la venda enyesada necesitaremos realizar de 14 a 16 dobleces. Una vez listo nuestro material, procederemos a remojar la venda enyesada en una palangana previamente llenada con agua. Escurriremos el excedente de agua y colocaremos la venda enyesada mojada sobre una de las guatas. Cubriremos con la otra tira y acomodaremos. Una vez lista nuestra composición de vendas, la posicionaremos en el extremo distal de los dedos y comenzaremos a fijarla con vendas, teniendo especial cuidado en no ejercer demasiada presión para no cortar el flujo sanguíneo. Le indicaremos al paciente que el vendaje puede generar calor. Es normal, sin embargo, este no debe de quemar. Debe mantenerse inmovilizada la extremidad durante 2 a 3 días, tiempo en el cual el paciente no deberá apoyar la extremidad. El segundo objetivo durante el tratamiento de la fase aguda de un esguince de tobillo es estimular la curación tisular. El reposo y la protección de los tejidos lesionados son importantes para permitir que el cuerpo progrese a través de sus procesos de curación normales. Debemos asegurarnos que no existe ningún traumatismo adicional de los tejidos que pueda impedir este proceso natural. El tercer objetivo en el tratamiento de la fase aguda de un esguince de tobillo es limitar el dolor, la inflamación y el espasmo. El proceso inflamatorio es un mecanismo protector y es necesario en el cuerpo para la curación. Sin embargo, debemos de controlar este proceso para minimizar el sufrimiento del paciente y prevenir la inflamación crónica. La combinación de reposo, hielo, compresión y elevación es el abordaje terapéutico más frecuente utilizado para tratar la respuesta inflamatoria aguda. A continuación mostraremos un video sobre la técnica de movilización articular en la articulación tibio-peronea distal para aliviar el dolor del paciente en algunos casos en el que existen fallos posicionales. Realizaremos una técnica de movilización articular en la articulación tibio-peronea distal. Esto proporciona a menudo alivio del dolor cuando existe un fallo posicional en pacientes con esguince lateral de tobillo. Se coloca la palma de la mano sobre el maleolo lateral y se ejerce una fuerza posterior en el mismo. El cuarto objetivo para el tratamiento de la fase aguda de un esguince de tobillo es mantener la función de los tejidos no lesionados. Es necesario mantener la función normal de estos tejidos manteniendo una actividad.
Para esto es necesario animar al paciente a participar en actividades que no pongan en tensión los ligamentos lesionados. A continuación mostraremos ejercicios de movilidad general que son útiles para prevenir el desuso en tejidos no lesionados, al mismo tiempo que minimizarán la tensión en los tejidos que están lesionados. Los ejercicios de movilidad general son bombeos del tobillo, el restablecimiento de la amplitud de movimiento en flexión plantar, en flexión dorsal, en inversión y en eversión, estiramientos del cordón del talón y la pantorrilla posterior y ondulaciones con toalla, con los dedos del pie. El quinto y último objetivo durante el tratamiento de la fase aguda de un esguince de tobillo se trata de mantener el acondicionamiento corporal global. Esto va a ayudar a mantener la resistencia y una adecuada función cardiovascular sin aplicar tensión a los tejidos previamente lesionados. Va a prevenir los problemas por desuso de las áreas del cuerpo no lesionadas, y para esto hay que animar a los pacientes a participar en actividades físicas que no produzcan dolor para mantener su acondicionamiento corporal global. Algunos ejemplos de este objetivo pueden ser ejercicios en bicicleta estática o una carrera con ausencia de carga del peso en una piscina o tanque terapéutico. A partir de este momento comenzaremos a hablar de la fase subaguda. Esta fase comienza alrededor del día 3 y puede durar hasta 6 semanas. Va a estar marcada por una disminución de los signos y síntomas de inflamación y por el comienzo de la reparación tisular. La etapa subaguda consta de 6 objetivos principales. El primero es prevenir la lesión adicional. La respuesta inflamatoria inicial ha terminado y el tejido cicatricial precoz está empezando a desarrollarse. Es por esto que en los primeros días de esta fase todavía deberían minimizarse los extremos de la flexión plantar y la inversión, para evitar el daño del tejido cicatricial recién formado. Dependiendo del grado de esguince que presente el paciente, se pueden utilizar métodos de protección como serían férulas o vendajes funcionales. El siguiente objetivo sería minimizar el dolor y la inflamación. Aquí nos podemos apoyar de varios métodos físicos, desde lo que sería la termoterapia, electroterapia e incluso ultrasonidos. Mencionaremos los más relevantes. La termoterapia podremos ocupar hidromasaje caliente o bolsas calientes, a lo cual nos ayudarían a reducir el dolor, la inflamación y el espasmo. El ultrasonido nos va a ayudar, a diferencia de lo que sería la termoterapia, a reducir el edema. Es importante que en esta fase, si el paciente experimenta un aumento de dolor, la inflamación o ambos, deba ser reevaluado para asegurarse de que no existe empeoramiento de la lesión y el protocolo de rehabilitación debería enlentecerse o incluso cambiarse. Movilización posterior del astrágalo. La técnica de movilización articular de grado 1 y 2 son eficaces para reducir el dolor. El tercer objetivo sería promover la curación tisular. Nosotros debemos continuar protegiendo los ligamentos lesionados de una nueva lesión. ¿Para qué? Para que el cuerpo siga con su proceso de curación normal. El uso continuado de modalidades terapéuticas como el ultrasonido o la termoterapia ayudan a promover este tipo de curación. Sin embargo, aquí también podemos incidir con una nueva. Se pueden utilizar masajes terapéuticos. El principal tipo o el más recomendado sería el tipo Rugor. Avanzando hacia nuestro cuarto objetivo, el cual consiste en restablecer el arco de movimiento y la flexibilidad, debemos recomendar a nuestro paciente que continúe los ejercicios de movilidad general y los ejercicios para recuperar su arco de movimiento que se iniciaron en la fase aguda. Inicialmente debería enfatizarse en la flexión dorsal y la flexión plantar limitada. Un ejercicio recomendado sería el pedaleo en bicicleta estática, el cual nos puede ayudar tanto a la flexión plantar como a la flexión dorsal. Uso de una tabla de sistema plataforma biomecánica del tobillo para mantener la amplitud del movimiento. El paciente debería comenzar en una posición sin carga de peso y progresar hasta una posición de carga parcial del peso, antes de desplazarse a una carga completa del peso. Nuestro quinto objetivo consiste en restablecer el control neuromuscular y restaurar la fuerza y resistencia. Para esto, los pacientes pueden empezar los ejercicios isométricos en posición neutra del tobillo contra fuerzas de flexión plantar
flexión dorsal, inversión y eversión. Los ejercicios isométricos deberían empezar con contracciones submáximas y progresar hasta contracciones máximas. Los ejercicios isométricos deberían progresar hasta ejercicios isotónicos según la tolerancia del paciente. Ejercicios en cadena cinética cerrada. Deberían incorporarse elevaciones del talón y elevaciones de los dedos, una vez que el paciente es capaz de soportar todo el peso. El paciente también puede caminar sobre los dedos o los talones como ejercicio de entrenamiento de la fuerza más funcional. El sexto objetivo y el último consiste en restablecer la función propioceptiva, la agilidad y la coordinación. En la fase precoz del entrenamiento propioceptivo, si la carga parcial de peso está contraindicada o no se tolera, el paciente puede necesitar realizar ejercicios sin carga, como recolocación articular. El paciente debería progresar hasta ejercicios de carga parcial de peso y según sea su tolerancia. Los ejercicios iniciales para estimular la carga del tobillo son los desplazamientos de peso en cualquier dirección. Ejercicios propioceptivos sin perturbaciones. La subida y bajada de escalón con la pierna lesionada desarrolla la función propioceptiva. La subida lateral de escalón incrementa la dificultad del ejercicio. Ejercicios propioceptivos con perturbaciones iniciadas por el paciente. Posición sobre una sola pierna con movimiento. Posición sobre una sola pierna con movimiento de la extremidad inferior. Las primeras dos posiciones se pueden realizar de la misma forma, solo que sobre una plataforma inestable. Ejercicios propioceptivos con perturbaciones iniciadas por el médico. Primera posición, paciente en una sola pierna cogiendo una pelota. Segunda posición, ejercicios de lucha con palo. La tercera y última fase es la fase de maduración. Esta abarca desde la primera semana en esguinces leves hasta la tercera semana en esguinces más graves, aunque esto es variable. En esta fase, las fibras de colágeno se van a ir haciendo más fuertes y más organizadas, y eventualmente el tejido se va a ir haciendo más fuerte, llegando casi a la fuerza original. Esto va a ocurrir en un transcurso de cerca de 5 o 6 semanas, aunque esta fase puede llegar a prolongarse un año. El primer objetivo en esta fase es prevenir una lesión posterior. Para esto hay que tomar en cuenta de que la fuerza no se ha recuperado al 100%, entonces hay que evitar movimientos bruscos y movimientos que forcen de más el ligamento. Puede llegar a ser recomendable la utilización de algunos vendajes funcionales. El siguiente objetivo es restablecer el arco de movimiento y la flexibilidad. Para realizar esto se van a utilizar ejercicios de estiramiento agresivos, usando estiramientos por un tiempo prolongado y utilizando una carga leve. También se pueden usar algunos masajes y también ejercicios de flexibilidad. El siguiente objetivo es mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular. En la fase subaguda se trabajó la fuerza y la resistencia de los músculos. Ahora se le va a dar un enfoque para que esta fuerza sea explosiva en los movimientos. Además, esta fuerza va a estar enfocada en los movimientos propios de las actividades del paciente, sobre todo en actividades deportivas. El siguiente objetivo es mejorar la función, la propiocepción y la agilidad del paciente. Esto se va a realizar por medio de la continuación de los ejercicios tomados en la fase subaguda y aumentándolos de frecuencia y de intensidad, adecuándonos a la evolución del paciente. El siguiente objetivo es mejorar las habilidades funcionales específicas del deporte o de la actividad realizada por el paciente, con el fin de que se pueda ir reincorporando eventualmente a sus actividades normales. El último objetivo es mantener el acondicionamiento corporal global, con el fin de mantener la fuerza de todo el cuerpo y la funcionalidad de este.